porque trabaja con talleres de formación. Después en 1979 va a aparecer la primaria, y de a poquito se va a ir armando la estructura escolar de la escuela. Ya para los 80, 90, la escuela aparece afirmada como escuela primaria y nivel inicial. Recién en el año 2000, ahí me pierdo, pero 2010, 2007, aparece el secundario en la escuela. La escuela, como le decía al principio, está enmarcada o está constituida en lo que hoy es casi el centro de la ciudad. Estamos a 3 cuadras de la ciudad, pero también es una escuela territorial que sigue teniendo mucha participación de lo que es el barrio de 10 de diciembre. Un barrio popular enmarcado en lo que es el centro de la ciudad. Ya no es periferia. Y cuando entendemos periferia, hablamos de otra cosa. Nosotros antes se pensaba que la pobreza se ponía alrededor de la ciudad, en la periferia. Pero esto es un concepto que ya pasó, ya se repiensa. Ahora hablamos de lo que se denomina comunidades archipiélago. Entonces ese barrio 10 de diciembre es una especie de isla, un sector popular empobrecido en el medio de la ciudad. Eso es básicamente el contexto en el que nace la escuela, para pasar recién el año 2014 a formarse otra cosa, que ahí Janina arrancó contando que era la gestión social. Las escuelas que teníamos subsidio del Estado, pero no éramos privadas porque no se cobraba un arancel, y estamos en una asociatividad con el Estado provincial, pasamos a ser una escuela de gestión social. Y al principio era una nominación, un significante sin mucho sentido. Éramos una escuela solamente que no se cobraba y que no dependía del Estado provincial. A partir del 2014 empezamos a pensar como la escuela como un espacio de derecho y pensar la gestión social desde el marco de la educación popular. Y a partir de ahí empezamos a tener la necesidad, y digo necesidad porque manejamos y trabajamos con una población súper heterogénea, compleja, empezamos a tener la necesidad de estar y de pensarnos y de conversarnos con otros por fuera de la escuela. Porque los niños y las niñas que teníamos en la escuela, además de ser estudiantes de Anturruca, también eran estudiantes de la escuela de fútbol, de la escuela de patín, participaban de las actividades del CAT, participaban en dispositivos de la provincia, tenían seguimiento de CENAF. Digo, empezamos a pensar de una manera un poco más integral la escuela con otros, la escuela haciendo lazo con otros, pero como respuesta a poder pensar qué intervenciones, porque bueno, sé que acá hay muchos docentes, muchos colegas, y saben muy bien que en la escuela muchas veces nos pasa de sentir la necesidad de qué hacemos, porque se nos queman las papas, empezamos a sentir que nos limitamos en un montón de cosas porque no tenemos respuesta o no sabemos, y no podemos quedarnos con eso que sabemos, que un niño o una niña está pasando, y no poder hacer nada con eso. Y así Anturruca empezó a partir del 2014 a pensarse como una escuela que había iniciado desde los oficios, a pensarse como una escuela en garantía de derechos, ¿no? A pensar a los niños y a las niñas como sujetos de derechos, donde la educación, y en nuestra escuela, tenía que poder garantizar bienes culturales y naturales. Y agregamos el natural porque Bariloche es una escuela, es una ciudad turística donde vienen miles de personas de distintas partes del mundo, pero quienes somos de ahí y pertenecemos a los sectores populares, eso lo vemos a través de fotos, ¿no? No es accesible ir al Cerro Catedral, no es accesible ir a la Isla Victoria, es más, seguramente la gente que es turista en Bariloche conoce más lugares de lo que nuestros propios pibes conocían. Entonces empezamos a pensar un proyecto de estar con otros, articulándonos, y pensar la educación como el compartir, el transmitir bienes culturales, pero también naturales. Y entonces eso fue otra punta que nos llevó a tener que trabajar con otros. Y con otros, cuando decimos con otros, no solamente con otros organismos, inclusive con otras personas, empezar a pensar proyectos para las empresas para que nos puedan subsidiar, como algunas intervenciones que hacíamos, como los campamentos que hacemos todos los años. Digo, todo esto que les vamos a transmitir ahora forma parte del producto de muchas conversaciones y discusiones de quienes trabajamos ahí en búsqueda de respuestas. Algunas las logramos encontrar adentro,
pero muchas, principalmente las que tienen que ver con la garantía de derechos por fuera de la educación, tuvimos que ir en búsqueda de otros. Sí, ahí nosotros lo que pensamos en eso, y un poco lo que pone el título a esto, que es gestión y participación comunitaria para una educación integral de la niñez. Cuando pensamos la integralidad, pensamos en todos los vínculos que podemos establecer para que un niño sea contenido. Y entonces nosotros ahí pensamos en una metáfora que es bastante sencilla, pero también a la vez muy convocatoria. La metáfora de la red. Una red de pesca es tan fuerte y tan firme como todos los nodos y puntos estén unidos. Y entonces decimos que cada punto, cada nodo puede ser una organización que puede sostener, en la metáfora de red sería esos peces, pero en la metáfora de la vida cotidiana y de las organizaciones, cada organización fortalece sus lazos con otros para poder sostener a cada uno de nuestros niños y niñas. Entonces, nosotros pensamos que la escuela tiene que tener necesariamente un proyecto de articulación con diferentes colectivos, con diferentes espacios. Y nosotros ahí empezamos a ver que nosotros nos tenemos que dedicar a lo estrictamente pedagógico. Pero el niño no es solo lo pedagógico. El niño, aparte de lo pedagógico, tiene necesidades culturales, materiales, que tenemos que poder articular para que otras personas puedan sostener al niño y a la niña en diferentes espacios. Por eso nosotros empezamos a pensar en esa articulación. Y esa articulación la hacemos con el Estado, con los referentes territoriales, con otras ONGs, con espacios públicos, con colectivos culturales y sociales. Esto que dice Rami nos llevó mucho tiempo y una gran frustración poder reconocernos que la escuela no puede todo, ¿no? Nos pasaba con muchas situaciones de niños donde más de una vez, todos los que estamos acá trabajamos con niñeces o con adolescentes y sabemos que hay situaciones que nos conmueven, que nos atraviesan, nos interpelan, y empezar a ordenar eso, que la escuela se encargaba de lo pedagógico, pero no sola, sino pensándose con otros, también nos ayudó a ordenarnos a nosotros, de que nosotros no podemos encargarnos de, por ejemplo, el turno en la salita, que para eso había que trabajar con salud y ver de qué manera la salita del barrio, tratar de orientar a la familia y ver de qué manera, o con el tema de desarrollo social, con los planes o con los subsidios. Eso nos llevó a conocer a un montón de gente que trabaja acá en Bariloche y que camina a los barrios al igual que nosotros, y al no ser una escuela territorial, nos llevó también a conocer diversos territorios. Saber quiénes son los referentes territoriales es súper importante, porque muchas veces son ellos las referencias para poder pensar y trabajar en conjunto algunas intervenciones que tienen que ver con los niños. Y en esto de pensar la articulación con el Estado, obviamente que está salud, justicia, educación, porque nosotros, a pesar de no ser una escuela que depende estrictamente del Estado provincial, nosotros formamos parte de todos los dispositivos que la provincia tiene para las escuelas públicas estatales. Con CENAF tenemos un montonazo de niños que están siendo acompañados y que tienen intervenciones de distinta índole con CENAF. Y con salud, que salud también fue algo que nos llamó la atención porque nos dimos cuenta que con salud necesitábamos un montonazo articular. Y la escuela tiene como esta cuestión, o al menos nuestra experiencia en la escuela, de muy de las puertas hacia adentro, ¿no? Y como lo resolutivo está a lo sumo en hacer una derivación desde el equipo técnico, que nosotros tenemos nuestro equipo técnico, que lo compartimos con otro montonazo de escuelas, que también hacemos articulaciones con ellos, pero nos parecía que estaba bueno poder tener como estas referencias. Y nosotros en la escuela, cuando hablamos de los niños, hablamos de pluralizar la referencia. ¿Por qué? Porque a veces el referente de un niño no es la mamá o el papá en ese momento porque no está en la casa, por lo que fuese, pero sí es el entrenador de fútbol. Entonces, vamos por el entrenador de fútbol, el de taekwondo, el hermano mayor, el padrino, pero eso implica como conocer el sistema familiar y las referencias de cada uno de los niños. No es algo que lo hacemos mágicamente, no es que sale siempre, a veces nos sale peor de lo que habíamos intentado al inicio, pero sí nos damos cuenta que algo que cambió en los últimos años,
significativamente es que la referencia no es solo mamá y papá, pero no porque sean familias que tengan complejidades hacia adentro en relación a sus funciones, porque mamá y papá a veces no están, o porque mamá y papá tienen otras cuestiones, y tal vez el que tiene ahí la palabra es el hermano mayor, y de golpe viene el hermano mayor en la escuela y se pudrió todo para un niño, en el sentido de que algo de la ley de la referencia empieza a decantar, pero para eso hay que conocer esos otros referentes. Perdón, Rami, que te interrumpí, que No, ibas no, a hablar. justo era un poco lo que vos decías ahí, que nosotros en esta construcción de la integralidad o del funcionamiento integral de la vida de un niño, empezamos a pensar y a ver que no solo éramos nosotros como educadores los que teníamos que articular, sino también eran otros que aparecían y venían a la escuela a decirnos, mirá, tenemos un niño tenemos una niña que necesita como un espacio de contención distinto. Y entonces ahí se produjo, primero nosotros salimos a buscar encuentros con otros, y después empezaron otros a buscar encuentros con nosotros. Y eso nos pasó en un ejemplo para nosotros fue muy significativo, que fue que cuando en algún momento a nosotros nos robaron toda la comida que se come en el comedor. Automáticamente se enteraron los medios todos y se activó una red de trabajo con diferentes organizaciones que empezaron a decir, vamos a ayudar a Anturruca. Y entonces apareció el Grupo Encuentro, apareció el Estado, aparecieron diferentes, y de repente teníamos tanta comida y tantas cosas que nosotros dijimos, ya está, basta, ahora vayan a otros lugares, vayan a otros lugares. Y entonces incluso nosotros dijimos, vengan a buscar acá, porque eso se había transformado en una cuestión muy simbólica, muy significativa. Las articulaciones no se dan sin, no es todo romántico, no, vamos a serles sinceros, no es que siempre sale todo bien y todos tienen ganas de escucharnos o todos tienen ganas de hacer este trabajo de articulación. A veces es muy difícil con organismos del Estado, particularmente poder pensar juntos de qué manera acompañar la vida de los niños que están en edad escolar, y no quita que lo intentemos. Creo que una de las cosas que también hemos aprendido es que la frustración a veces forma parte como de esta tarea, ¿no? Que es una tarea de máxima pretender armar red con tanta gente, pero que vale la pena intentarlo, porque cuando se producen intervenciones conjuntas, uno puede ver con el tiempo los efectos de eso, de esas intervenciones, y ahí es donde nos convencemos y rectificamos que la escuela no puede estar sola, que la escuela no puede hacer su trabajo solo para adentro, que no solo con la educación o lo estrictamente pedagógico, o al menos en nuestra escuela, no puede ser la manera que nosotros tengamos para trabajar. Algo que no le dijimos, y que no es menor, que nuestro convenio que tenemos con el Estado provincial, aparece, además de la asociatividad, que nosotros recibimos a los sectores vulnerados de Bariloche. El Estado nos pide que a cambio, digamos, de sostener la infraestructura de la escuela, nosotros le demos lugar a los sectores más vulnerados de Bariloche, cosa que también fue cambiando con el tiempo. Nosotros contamos siempre, para los que no son de Bariloche, les vamos a contar lo que es re chistoso, pero nos pasa con los papás o los abuelos de los chicos, de que había un imaginario de que antes si te portabas mal te mandaban a la Anturruca. Porque era una escuela donde ibas a estar todo el día, entonces como que el cuco era, o te vas a la escuela de hogar, que acá hay cercanas, o te vas a la Anturruca. Entonces imagínense lo complejo que fue transformar el imaginario de la escuela donde te mandaban si te portabas mal, a la escuela donde iban los pobres, a poder pensar una escuela que ofrece posibilidades de transformación a través de la educación, y que principalmente tienen claro que lo nuestro es lo pedagógico, por más que a veces nos salga el trabajador social, nos salga el psicólogo, digo, hay momentos donde esos lugares muchos profes lo van ocupando, pero tenemos que siempre volver al eje, de que si un adolescente está mal y está teniendo situaciones complejas, está bueno, lo vamos a escuchar, pero es necesario articular con otros, con la salita para que pueda ir con la psicóloga, con el HOSPI para ver si podemos llegar a hacer algo ahí en relación a un médico clínico. Me parece que también eso ayuda un montón, ¿no? Tener en claro como el rol de cada uno,
sabiendo que por momentos uno puede ocuparlo, pero que son otros también los que tienen que poder hacerlo. Y a veces esos otros no es tan difícil, no es tan fácil interpelarlos, y eso es una gran complejidad que tenemos. La pandemia, me imagino que al igual que todos ustedes, nos trajo una gran devastación de subjetividades. En todo su sentido, desde lo económico, lo laboral, los vínculos familiares, y la verdad que a veces es muy difícil poder pensar, digamos, lo pedagógico cuando no hay necesidades primarias satisfechas. Y eso también nos pasa muchas veces, que nos volvemos a sentar y volvemos a hablar diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos ordenamos? Porque sabemos que vino con hambre, o sabemos que en pandemia no comían, entonces es algo que siempre retorna y que nos cuesta como volver a ponernos en eje, pero bueno, creemos que también forma parte de la práctica, ¿no? Claro, ahí también una cosa para tener en cuenta es que si bien nosotros esto como lo venimos vivenciando, y lo fuimos trabajando y lo fuimos pensando, no es algo que no hagan muchos de ustedes que ya trabajan en espacios populares. Muchas de ustedes ya saben que tienen que hablar con tal referente para poder encontrarse con el niño, la niña o el adolescente. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora en este espacio es buscar la sistematización del trabajo que nosotros venimos realizando desde 2014, y que esa sistematización tiene que ver y pensar al niño de forma integral. Pero eso lo logramos con articulación. La articulación es el espacio fundamental para poder pensar al niño de forma integral. Ahí nosotros decimos que entendemos la articulación como una interacción con diferentes organismos, con diferentes sujetos de la sociedad de Bariloche, con lecturas conjuntas. Cuando nos referimos a lecturas conjuntas, significa leer y entender a los niños y niñas y poder hacerlo desde varios, no solo desde la escuela, sino con otros, porque un niño puede ser de una manera en la escuela y en otro espacio, que puede ser el fútbol, el barrio, ser de otra manera. Y entonces esas lecturas conjuntas nos permitían entender al niño y a la niña en su totalidad. Entendemos también la articulación como intervención. ¿Y eso qué significa? Muchas veces nosotros tenemos que actuar de brujas y brujos para poder decir, este niño necesita algo distinto y tiene que salir del espacio en el que está. Y nosotros tenemos un deber en ese lugar. Es una obligación, es una forma de, como educadores, intervenir en situaciones que son límites, o en cualquier situación que nosotros también vemos que no nos corresponde a nosotros, sino que a otros espacios. Y después la otra, el otro espacio de articulación o punto de articulación, que es el de la participación sociocomunitaria. Si nosotros llevamos a los niños a los espacios que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con el desarrollo social, que tienen que ver con el desarrollo deportivo, y les mostramos que hay algo más que ellos pueden hacer más allá de la escuela, estamos haciendo esa vinculación, y por ejemplo lo llevamos a una pista de atletismo, lo llevamos al teatro, cosas que todos hacen en la escuela, pero que acá nosotros estamos como pensándola, que el niño tiene que tener como una estructura, haber pasado por la escuela, y sí o sí tiene que haber ido a un teatro, sí o sí tiene que haber ido a un cine, sí o sí tiene que haber hecho un campamento, sí o sí tiene que haber ido al cerro. Todas estas cosas que atraviesan al niño pasan por la participación. Pero la participación no solo tiene que ver con la apropiación de bienes culturales, sino tiene que ver con también apropiación de derechos. Por eso nosotros participamos de la Marcha por los Derechos, del Día de la Memoria, hay como de la carrera de Miguel. Son espacios que los niños también tienen que empezar a conocer para poder articular. Estos espacios que dice Rami en relación a la participación también fueron situaciones de cambio de paradigma muy complejas, ¿no? Porque digo, la escuela estaba muy asociada al asistencialismo, y que creemos que en su momento fue funcional y fue necesario, y quienes iniciaron el proyecto hicieron una noble tarea, pero lo epocal cambió, y es necesario poder como ayornarse a eso. Por eso para nosotros es importante, cuando hablamos de derechos, que no solamente tenga que ver con acceder a contenidos que desde las escuelas transmitimos, compartimos,
sino también a experiencias culturales que les permitan pensarse en otros lugares, ¿no? Una vez les vamos echando anécdotas para que se entiendan, ¿no? Porque, digo, que lo que les podemos contar son un montón de cosas graciosas que nos han pasado en estos años, y otras no tan graciosas, pero sí le vamos a contar. Una vez fuimos a La Baita. Quien no conoce Bariloche, La Baita es el único teatro que en este momento hay, es un teatro muy lindo, todo terciopelado, nada, es muy bonito estéticamente. Y logramos conseguir entradas para una obra de teatro, para toda la escuela. Ustedes no se imaginan la experiencia genial, porque teníamos profes que tampoco conocían La Baita, porque nada, eran nuevos, porque ir al teatro, lo que fuese, no es algo tan accesible, y cuando salimos de ahí, empezar a escuchar que los chicos empiezan a decir, yo quiero tocar, ser director de orquesta, yo voy a bailar, ¿qué es lo que nosotros nos deja de esas situaciones? Es que empiezan a pensarse en otros mundos posibles. No porque los de ellos no sean buenos, ¿no? Sino para ampliar la posibilidad de pensarlo. Y muchas veces quienes somos de barrio, salir del barrio no es fácil, porque no es una cuestión territorial, no es cruzar la Bron para abajo, tiene que ver con apropiarse simbólicamente de esos espacios. Por eso que la escuela te haga el entre y que te des cuenta que ir al teatro está bueno, que ir al cine está bueno, que conocer Bariloche y sus alrededores está buenísimo, que ir a acampar no es nada de otro mundo, sino que hay un montón de lugares. Nos ha pasado de ir a acampar y que después las familias nos piden el dato para pasar en enero y poder ir a acampar a esos lugares. Digo, empezar a ampliar, ¿no? A que eso que conocen, en algún momento haya experiencias que te permitan decir, ahora conocí algo distinto, una otra cosa que me gusta, o que no, pero la viví. Sí, nosotros en esos espacios que participamos, que ahora les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, que tienen que ver cómo pensamos esos espacios de articulación. Y ustedes van a ver ahí en el cuadro que tengo que hay tres grandes recuadros, que uno tiene que ver con organismos, uno tiene que ver con mesas, a ver si se ve el puntero, el de la izquierda de arriba tiene que ver con organismos con los que articulamos, el de abajo, de la izquierda, tiene que ver con mesas de trabajo, y el de la derecha tiene que ver con espacios públicos. Y esto lo queríamos explicar por qué lo diferenciamos así. Los organismos con los que articulamos son Educación, Justicia, CENAF, el CAT, que son los Centros de Ayuda y Asistencia Territorial, Salud, ya lo habíamos nombrado, lo veníamos adelantando, Subsecretaría de Cultura, CREARTE, la Universidad de Río Negro, la Universidad del Comahue Bariloche, el Instituto de Formación Docente. Esas organizaciones son las que tenemos como un vínculo directo, por un proyecto o por otro. Puede ser con un proyecto de invernadero, con el otro puede ser por el seguimiento de un estudiante, con el otro es una articulación artística, que ellos vienen y nos muestran alguna obra de arte, y eso es la vinculación a nivel organizativo, a nivel de organizaciones, disculpen. Después tenemos otros espacios que son espacios de participación, que son mesas en las que hay otras organizaciones, y una de esas es el Consejo Local y el Consejo Provincial de la Niñez y de la Protección de la Niñez y de la Infancia y de la Adolescencia. Y después también participamos del Movimiento por la Infancia, es un movimiento que surgió hace algunos años acá en Bariloche, y que tiene que ver con un espacio que piensa y sostiene la defensa de los derechos del niño, de la niña y el adolescente en el contexto de Bariloche, y pensado desde las organizaciones. Ahí está Grupo Encuentro, está la iglesia, estamos nosotros, hay diferentes organizaciones que se sientan a pensar la niñez en Bariloche. Y el otro, que también la escuela tiene una murga, y que también participamos de forma directa e indirecta, que es el movimiento Rami es el profe carnavalero de de la ciudad de murga. Bariloche. Sí, yo soy el profe de murga, por eso Rami soy es el murguero profe de también. murga. Sí, soy percusionista y cantante, así que estamos en eso de llevar una propuesta que saque a los niños de la escuela con una propuesta cultural. Esta propuesta cultural es tomar la calle con letras y canciones. Entonces participamos en el movimiento carnavalero. Y ahí el otro recuadro que queda, que son los espacios públicos. Esto que decía Yani, nosotros queremos que los niños se apropien de los lugares. Y apropiarse de los lugares
es apropiarse de la cultura, es apropiarse de lo social, es apropiarse incluso de lo político. ¿Y esto por qué? Porque nosotros a veces entendemos que los niños ya tienen que pensar políticamente, y ellos ven y viven políticamente. ¿Por qué? Algunos dicen que no se debería hacer así, y porque tienen miedo que lo que digan los niños en su forma de pensar esto modifique otras cosas. Y eso está bueno. Los niños tienen voz y tienen la posibilidad de expresar lo que ellos sienten, pero solo lo van a poder hacer si vivencian ciertas cosas. Ellos van a pedir, por ejemplo, más, en algunas reuniones han pedido más campamentos, más recreos, son cosas que también hacen visibles sus necesidades. Entonces, en esos espacios que participamos son espacios culturales y políticos y sociales de la ciudad. Uno es la carrera de Miguel. Miguel esto es un desaparecido, un atleta desaparecido durante la dictadura, que acá en Bariloche todos los años se celebra una carrera en homenaje a Miguel. Entonces ahí vamos con los niños a correr la carrera. Algunos estamos en otra situación, entonces hacemos la caminata aeróbica para Eso no, te iba a no decir, correr Rami, mucho. algunos caminamos. Y después también participamos del aniversario de la ciudad. Y esto es como también, es como que le da algo distinto, porque la mayoría de estas escuelas participan con su guardapolvo blanco y bien formaditos y en filita. Y nosotros participamos de otra manera. Nosotros participamos con la murga, con mucho color, banderas, incluso con intervenciones artísticas. Los niños entregan poemas mientras van pasando, y la gente de la calle que los está mirando no logra entender que ese desfile de la ciudad haya una escuela que haga una intervención con la gente y además lleve una murga y lleve banderas. Entonces eso fue sumamente interesante también. El Carnaval de Bariloche, participamos del Carnaval de Bariloche, eso es en febrero cuando no hay clases, pero participamos igual. Eso también es como sumamente importante, porque creemos que participar de la cultura de Bariloche, participar del carnaval, hace que los niños tengan más posibilidades de pensarse. El movimiento de fútbol callejero. El fútbol callejero es una forma distinta de pensar el fútbol también. La marcha por los derechos que se piensa, también el movimiento por la infancia, y en el Día de la Memoria por la Verdad y Justicia también hemos participado con la escuela. O sea, todos esos son espacios de articulación, y que a veces por ahí las escuelas los hacen, pero no los llegamos a procesar o a sistematizar tanto. Cada uno de estos espacios, obviamente no estamos todos nosotros en la organización. Con los años hemos empezado a armar comisiones para poder pensar y participar como de los distintos espacios que acá se están nombrando. Y algo que no es menor, que por ahí nos pasa, y seguramente quienes trabajan en la escuela se sentirán identificados, nos pasa con las familias, donde cuando, por ejemplo, vamos a la marcha por los derechos, vamos al Día de la Memoria, es como complejo ahí, ¿no? Poder entender por qué la escuela participa, por qué la escuela te ofrece poder participar de esos espacios, o del carnaval, o la carrera misma de Miguel, que son espacios políticos, y creo que también con los años el poder construir algo identitario en la escuela también hace que la gente, cuando va a inscribir a sus hijos en la escuela, nosotros le compartimos un poco el proyecto, y como dice el dicho, el que avisa no traiciona. Entonces nosotros le contamos un poco de qué se trata la propuesta, para que también la familia decida y sepa de que estos espacios son comunes en la escuela, que participar de cada uno de ellos es una propuesta que se hace a lo largo del año, y que nosotros lo sostenemos porque creemos que estos espacios de articulación son necesarios en una escuela pública y de gestión social particularmente. No dejan de ser situaciones complejas, porque hay familias, mismo profes, que algunas veces están de acuerdo y otras veces no, pero también nosotros ahí tenemos una particularidad que hace a la escuela, que es que nosotros los cargos de nuestros profes no son a través de asambleas como son en las escuelas públicas, sino que es a través de concursos, y eso también nos permite a nosotros dar a conocer el proyecto, y que quien participa y forma parte de este colectivo sepa desde qué perspectiva se piensa la escuela y desde qué lugar se acompaña la niñez. Bueno, ahora le queremos compartir una serie de imágenes donde están representados esos espacios de participación. Y ahí, por ejemplo, ahora la primera que va a salir es el desfile en el carnaval por la calle Onelli,
ahí estamos con los chicos cerrando el desfile ya, después de haber caminado varias cuadras. Es también un ejercicio bastante interesante porque una escuela desfilando como murga es algo que no hay como un precedente, por lo menos en la provincia. Sí hay murgas en los barrios y en esos lados, pero es muy difícil encontrarlas dentro de las escuelas, y que dentro de las escuelas salgan a la calle. Entonces, este es uno de los momentos también identitarios de la escuela. Ahí, bueno, vamos justamente bailando en la calle. Estas Te fotos voy a ir que son pasando. del carnaval, además de los chicos, también participan las familias. Las familias, algunas se animan a bailar y otras no, pero van acompañando como alrededor y hacen como el sostén humano, ¿no? Como son solo niños, o sea, no hay adultos más que los profes, entonces los papás también ahí como acompañan, como abrazando, ¿no? El desfile, y van dando agua, sostienen los instrumentos, porque algunos son pesados, y como podrán ver, algunos son muy peques, y algunos instrumentos son pesados de la murga, así que también es un momento muy lindo con las familias. Y este espacio, por ejemplo, nosotros empezamos a transitarlo por Crearte, que es muy reconocida acá su murga, la murga del tomate, fue quien nos apadrinó y quien nos alentó a participar. En esa foto que muestra Rami hay 3 organizaciones, nosotros que somos los de rojo y amarillo, obviamente los colores lo eligieron los chicos y ante la falta de consenso, rojo por River, amarillo por Boca. Y ahí quedó Miti Miti, lo eligieron ellos. Esos somos nosotros. Y después está Emaús, que es un lugar donde aloja a personas en situación de calle, que queda a una cuadra de nuestra escuela, donde nada, somos vecinos, con lo cual ellos tienen murga, nosotros también, y ahí hacemos algo en conjunto. Y está la murga del tomate. Entonces ahí ven un montón de personas porque somos 3. Anturruca, la murga del tomate, que depende de Crearte, y Emaús, que es la organización que depende de la iglesia, si no me equivoco, que trabaja con personas en situación, hombres en situación de calle. Otro espacio que también es esto, va y viene, o sea que se hace en la escuela y sale de la escuela, es el espacio de fútbol callejero. Esto también es una articulación con Crearte, que tiene un espacio que fútbol callejero es pensado en la posibilidad de interactuar un fútbol que no tenga las reglas del fútbol tradicional, sino que los niños hacen acuerdos para ver qué situaciones van a ser válidas en el desarrollo del juego. Entonces, ellos empiezan y dicen, bueno, nosotros vamos a hacer que todas las mujeres son las únicas que pueden hacer el gol. A veces aparece esa regla. Otra dice, y aparecen las discusiones, porque algunos dicen, ¿y por qué yo que soy mujer tengo que hacer el gol y no vos? Entonces, esas discusiones que se arman entre los niños son sumamente interesantes, pero ayudan a construir reglas. Después está el desarrollo del juego, y una vez desarrollado el juego, se cierra pensando en quién ganó, por qué situaciones se vivieron dentro del juego que no están buenas, y se hace el cierre. Es un fútbol distinto. Eso es el fútbol callejero que articulamos con Crearte, que nos permite hacerlo en la escuela. Por ejemplo, ahí tengo una foto de la escuela, y después en otros espacios de Bariloche, en el cual vamos con otras organizaciones. Lo de fútbol callejero le contamos que surgió porque en la escuela se juega mucho al fútbol, vieron que tiene un espacio muy grande, y nos pasaba al principio que se agarraban a las piñas mal, se armaban unas toles, no se imaginan, sacudían, las chicas, los mechones, se tiraban la pelota, o sea, se nos había convertido en un espacio más que de juego, era un espacio de guerra parecía, y los maestros en lugar de acompañar estábamos ahí atentos porque en cualquier momento pasaba algo. Entonces nos dimos cuenta que los códigos que se manejan en el barrio o mismo en el fútbol dejaban a muchos afuera, ¿no? Quedaba como el que mejor jugaba era el que elegía a los compañeros, y los que jugaban no eran tan habilidosos quedaban afuera en el arco, y entonces cuando conocimos la propuesta de las niñas quedaban afuera, obviamente, no jugaban, eran las que tenían que estar afuera, y teníamos niñas que la rompían y la siguen rompiendo en el fútbol y no estaban habilitadas. Cuando conocimos el proyecto de Crearte y nos juntamos muchas veces para poder pensar cómo ese proyecto poder llevarlo a la escuela,
Nos llevó tiempo, mucho tiempo, porque era muy difícil pensar que el juego no fuese competitivo, sino que pudiese ser un espacio de disfrute y que las diferencias iban a ocurrir en el partido, pero que no las íbamos a arreglar a las piñas, sino que después, en el tercer tiempo, nos sentábamos a ver qué es lo que había pasado y que no estuvo bueno y que no se iba a poder repetir. Al principio fue difícil porque no todos rápidamente pudieron incorporar eso. Después con los años se empezó a hacer como un poco más habitual y hoy pensar las reglas en el recreo o organizarse es un poco más común. Ahora, les digo que no es que se acabaron las peleas. Hay, pero disminuyeron considerablemente y siempre hay alguien que dice, che, acordate que nosotros tenemos que hablar de esto que pasó o no le pegues a taos. Empieza a circular otra cosa, no es que no sucede, creo que eso está bueno también compartirles, que no es que todo funciona maravillosamente bien, sigue habiendo desafíos, pero bueno, seguimos en búsqueda de cómo y de qué manera. Bueno, como les comentaba esto del aniversario. Sí, Jani. No, en la foto anterior creo que es de un espacio que es de la MUNI, que hicimos un encuentro de fútbol callejero con otra escuela. Claro. Que no tenía experiencia en fútbol callejero, pero querían empezar a implementarla. Entonces hicimos ahí un encuentro. Y no se pueden imaginar lo que se sentían nuestros estudiantes transmitiendo y compartiendo sus saberes. Era como lo más, volvieron inflados a la escuela, que habían ido con otra escuela y le habían contado cómo era el fútbol callejero. Bueno, ahí también otro espacio que empezamos a ganar, que para nosotros es muy importante, que es la calle, y también en la fiesta de la ciudad. En el aniversario de la ciudad participamos con la murga, como ustedes pueden ver ahí, está también la familia, y eso también en la murga se da algo muy interesante, también con esto del rol de las mujeres. En general suele suceder que los niños eran los que tocaban, y para llegar a que las niñas puedan tocar, fue un trabajo enorme. Y entonces ven la gente y dice, las dos nenas están tocando y tocan mejores que los varones. Entonces es como muy significativo ese encuentro en la calle con la murga y con la gente también en un contexto que es el del aniversario de la ciudad. Y ahí también llevamos como toda nuestra propuesta de escuela para hacer visible una situación que tiene que ver con esto de que los niños sepan apropiarse de los espacios y puedan defender sus derechos. Ese espacio es el de la municipalidad, en el que la murga justo tiene como canciones, y una de las canciones que se cantó, que se está usando para el inicio de la Semana por los Derechos, la cantan los niños en la conferencia de prensa. Entonces ustedes van a ver que atrás en la mesa están todos los que son los referentes de las organizaciones, y al frente están los niños de nuestra escuela que fueron a cantar la canción de apertura de la Semana por los Derechos. Esto hace 3 años más o menos lo venimos haciendo más o menos parecido. Pero también el proceso de construcción de la canción fue colectivo, fue con otra organización que también forma parte de la mesa. Sí, la letra la pusieron ellos, Rami, que eso no es menor. También. Los profes lo que hicieron fue darle como la rima, pero el contenido y pensar como, siempre cuando hablamos de derechos, lo hablamos como desde una perspectiva de adulto, ¿no? Pensando lo que nosotros creemos que a ellos deberían ser sus derechos o los derechos que tienen vulnerados. Y cuando les hicimos al revés, les preguntamos a ellos, fue genial, porque por ejemplo, una de las cosas que salía recurrente es el tema del gas. Acá en Bariloche el acceso al gas no es, para muchos de los barrios todavía no ha llegado. Entonces, quien no tiene gas sabe lo que es, lo que significa no tener, lo que es tener que tener plata para el tubo, plata para la leña, y entonces que la canción, el entramado de la canción esté armado con lo que ellos creen que son sus derechos vulnerados y que los tienen que respetar, fue genial. Eso se lo podemos compartir porque hay audio y hay videos, si les interesa ahí compartir la letra, es muy linda de lo que ellos pudieron como construir, y que también para los adultos en ese momento fue como un sopapo simbólico, ¿no? Porque cuando lo pensamos, bueno, armemos algo nosotros los profes, no sé qué, y después fue, no, si va a ser la canción de la Semana por los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes,
que la construyan ellos, que sea su palabra, no la perspectiva nuestra en relación a lo que creemos o las lecturas que hacemos. Tal cual. Sí, encima las murgas suelen utilizar una melodía común, una melodía popular, y después modificarle la letra. Entonces el tema Despacito fue uso de base para hacer la canción de la murga. Y después ahí también... Que estaba de moda en ese momento. En ese momento estaba de moda, ahora... Estaba de moda Despacito. Pero... Que ahí también los profes íbamos a elegir una de las canciones que nos gusta a nosotros. Y después dijimos, sí, no, Silvio para que sea Rodríguez, pegadiza la tienen que elegir ellos. ¿Pero qué íbamos a elegir nosotros? Una rock, no sé, pero tenían que interpelar a ellos, los niños, no a nosotros. Y eso también fue, no, bueno, Despacito. Estábamos de acuerdo, pero la eligieron ellos el ritmo. Sí, otro de los espacios de articulación que tenemos fue y es con Crearte, y tiene que ver con, es decir, sí, el espacio se llamó Cultura Inclusiva. Crearte es un centro cultural para personas que transitan una discapacidad. Entonces, ellos hacen obras de teatro, tienen una murga, tienen un espacio de pintura, y entonces ellos empezaron a llevar las propuestas que construyeron ellos a la escuela. Y bueno, ahí estamos en el salón de la escuela, no hay distanciamiento social porque todavía no había pandemia, pero están todos los niños ahí amuchados para ver a la presentación de Crearte. En Crearte Ese es otro tenemos espacio que profes compartidos y claro. una de las cosas que nos pasaba con los chicos eran que al distinto en su semblante, lo comprobamos cuando fuimos a las marchas, cuando transitábamos estos espacios, que nos cruzábamos con personas con alguna discapacidad, y nada, surge la cuestión propia del niño, ¿no? Uy, mirá qué pasó, no sé qué, mirá, va en silla de ruedas, no sé. Nada, empezaban como entre ellos a murmurar y a mirar como con cierto asombro como algunas cuestiones. Entonces empezamos a pensar como intervención de la escuela de articulación Crearte, para que eso que a ellos les generaba extrañeza, o los conmovía, o les parecía distinto y raro, empezara a ser como más habitual. Entonces, Crearte es una institución que va mucho a la escuela y nosotros vamos mucho. Entonces, al principio, Rami siempre cuenta, él estaba dando clases, Rami, abajo, en una de las aulas de abajo, y uno de los chicos vio a alguien, a una persona en silla de ruedas con mucha limitación motora. Entonces baja corriendo y les dice al resto, no suban, no saben lo que vi arriba. Como extrañado de esa persona, ¿no? Entonces dijimos ahí, no, tenemos que hacer algo, no es posible que los chicos vean como a alguien distinto o a alguien con una discapacidad como motora y no se puedan acercar. Y de ese momento, de 2014 al 2000, donde vamos con ellos al carnaval y demás, estuvo buenísimo porque los chicos que fueron creciendo en estos años y tuvieron muchas experiencias con ellos, nada, comparten la merienda, charlan, ya no les genera como ese miedo o ese temor a acercarse a lo distinto, sino que justamente empieza a ser más natural para todos, y como toda experiencia tiene que suceder muchas veces para que un niño la pueda como aprender con H, ¿no? De tomar esa experiencia. Y eso estuvo claro. bueno, nos pareció que por eso seguimos sosteniendo como ese trabajo en conjunto con Crearte. Después también en esto de las articulaciones que nosotros les decíamos, hay otro espacio que es la carrera Miguel, que bueno, ahí está, justo le estoy mostrando, que tiene que ver también con el trabajo de la identidad, que era la foto con la que queríamos cerrar, que es producto también de lo que nosotros pensamos con la escuela. La escuela tiene que tener un fuerte arraigo y un fuerte laburo de trabajo identitario, que los chicos se sientan parte del espacio, pero también que ayuden a construir otros espacios, y que esos otros espacios que construyen, lo construyen en base a sus experiencias. Esas experiencias son únicas, y las subjetividades de cada niño en esa experiencia maquinan un montón de cosas. Y entonces los colores de la murga, los espacios, el encuentro con personas con discapacidad, la participación en el carnaval, hasta la forma y a la identidad de la escuela. Nosotros queremos cerrar también, ahí ya estamos dándole cierre, como pensar que todos estos espacios de articulación los esperamos como la forma en la que trabajamos
esta forma es la forma de hacer visibles las necesidades y posibilidades de los niños. ¿Pero para qué? Para entender y comprender y promover un desarrollo integral de la niñez. Y entonces ahí nosotros ponemos en juego esas 4 palabras: entender, comprender, promover e integral. Todo esto es lo que hace que el niño pueda desarrollarse de la mejor manera en un espacio sano, un espacio con un montón de cosas y con un montón de posibilidades, posibilidades culturales, materiales y posibilidades intelectuales. Bueno, compartimos un pedacito de la experiencia, volvemos al punto de que no crean que todo sale bien, no es fácil, lleva tiempo, a veces uno se enamora y a veces tiene momentos de desenamoramiento con el proyecto, pero después cada año, cada inicio de año nos volvemos a encontrar los mismos más o menos, así que debemos estar enamorados de lo mismo, ¿no? De un proyecto, porque no es solo la escuela, es un proyecto colectivo que fue en búsqueda de otros, porque se nota y se reconoce que sola no puede, y por eso nos parecía importante compartirles. Y nada, si ahora tienen preguntas en relación, preguntas que tal vez podamos contestar, y las que no, las dejaremos ahí como interrogantes para seguir pensando y trabajando, y esperamos que les haya servido para poder pensar como otros modos, no solo de ser escuela, sino de trabajar articuladamente con otros, principalmente las ONG, ¿no? que tenemos como estos momentos donde somos muchos, momentos donde somos menos, momentos donde hay consensos, pero también momentos necesarios de disenso, porque justamente no es estático, es sumamente dinámico. Es dinámica la población, es dinámica los que estamos formando parte del proyecto, pero bueno, vamos con el tiempo e intentamos sostener como algunos pilares, y hay conversaciones de base sobre las cuales no volvemos. Volver a una escuela asistencialista no volvemos más, o al menos no queremos volver, porque esta es la manera que nos parece que podemos ofrecer garantía de derecho. Gracias, chicos. ¿Les parece entonces que haga la presentación Carla y al final cerramos con consultas, aportes? Sí, hasta sí, ahora nosotros no hubieran consultas, sino felicitaciones por las hermosas experiencias que nos compartieron. Así es que dejamos a Carla que haga su exposición sobre las ONG, especialmente la de acá de Viedma, de la cual es presidente, y después hacemos un panel de preguntas al final. Así es que no se vayan, que es también muy interesante la propuesta, la experiencia de Carla. Bueno, nada, yo tuve la oportunidad de viajar a Bariloche el año pasado y pasar por esa escuela, y la verdad que salí enamorada de ese espacio, así que muchas gracias Janina y Ramiro por volverlo a traer y contar su experiencia. Bueno, yo soy coordinadora del CADEM, que es un centro integral para adolescentes embarazadas. Yo no sé si está el videíto, yo quiero mostrar un videíto institucional y no me voy a explayar mucho porque los chicos la verdad que aportaron un montón cómo trabajan las ONG, pero sí después contarle más o menos cuál es nuestra función dentro de los consejos locales y hoy y en el Consejo Provincial. No sé si Cristian tiene el videíto. Bueno, se los dejo y seguimos. El CADEM es un centro urbano moderno que trabaja las problemáticas sociales que afectan a niños, jóvenes y adolescentes, brindando herramientas válidas para construir el presente. CADEM Centro Integral para los Adolescentes Embarazadas y Madres. Estamos ubicados en calle Urquiza 941, en la ciudad de Viedma. Llámanos al teléfono 42 60 88. Soy del CADEM. Yo voy al CADEM. Yo aprendo en el CADEM. A mí me gusta el CADEM. El CADEM es mi hogar. Sumate. Bueno, como verán, es un centro integral para adolescentes embarazadas y madres. Por lo general las derivaciones vienen de salud, vienen de SENAF, en adolescentes embarazadas en situación de riesgo, y principalmente nosotros tenemos un trabajo muy fino con las escuelas, donde damos charlas de prevención
y ahí es donde nosotros tenemos el primer contacto con las adolescentes. Bueno, es un espacio que trabaja desde, no sé, el acompañamiento de apoyo escolar, apoyo a la crianza, charlas de prevención, charlas de preparto, charlas de posparto. Tenemos un acompañamiento desde las salidas laborales, damos capacitaciones que tengan que ver en sí la necesidad que ellas generen en talleres de, no sé, lo que ellas consideren algo que puedan aprender. No todas se enganchan, entonces tenemos que ir buscando un equilibrio entre qué es lo que quieren, qué es lo que desean y qué es lo que podemos llegar a conseguir como organización, que a veces tenemos muchas limitaciones en eso. Nada, las chicas participan del espacio con sus niños, que es algo que siempre dentro de la entrevista surge, si pueden ir con sus bebés, porque dentro de la escuela muchas veces eso no está contemplado, entonces el pensarse adolescente, siempre decimos esto en el CADEM, que una vez que una mamá adolescente es mamá, se piensa que ya es adulta, y en realidad sigue siendo adolescente, sigue teniendo los mismos deseos que un adolescente, de querer tener su grupo etario, juntarse con ellos, poder, pero también es mamá y tiene una responsabilidad y nosotros en ese proceso lo acompañamos. Entonces, los chicos participan del espacio del taller, nosotros lo que hacemos es que el niño pueda estar en el espacio con la mamá sin interrumpir su tarea. No es que se desliga la mamá, pero sin interrumpir su tarea. Bueno, puedo estar horas contando esto. Por suerte, tenemos un trabajo sistemático donde nosotros nos vamos acompañando con otras organizaciones provinciales y del Estado. A veces sale bien, como decía Janina, y a veces sale mal, pero bueno, lo importante es seguir acompañándose y seguir, tener redes que te puedan contener. Nosotros trabajamos mucho en redes, participamos de la red de adolescencia, participamos de la red de género, participamos de la red de una kermés que se hace año a año en Viedma, que es sumamente importante, donde trabajan, que hoy justamente están hoy, lamentablemente nosotros es presencial, la kermés hoy lo están haciendo virtual, le buscaron la vuelta para generarla y están en funcionamiento, en este momento están transmitiendo en vivo, no puedo participar yo, pero bueno. Participamos en muchas redes y tenemos contacto con todos los organismos provinciales de acá de Viedma, ¿no? Y lo que intentamos es esto, es que ellas no pierdan su provinciales y nacionales. ¿Por qué digo nacionales? Porque muchas veces nosotros trabajamos con el ANSES y ellos no está avalado que la mamá tenga su asignación porque es menor, entonces tenemos que buscar la articulación para que alguien pueda cobrar esa asignación. Entonces también vamos trabajando en esto. Pueden participar con sus parejas también, que es otra de las cosas que fue modificándose. Antes era un espacio solamente para ellas, pero se ve que contagiaban tanto a sus parejas que nos pedían permiso para participar, pero sí nuestra prioridad siempre son las adolescentes. Las chicas y sus hijos. Tenemos, bueno, convenios con las universidades, trabajamos mucho con las universidades, ellos vienen, prestan servicio y también muchas veces quedan enganchados y quieren seguir continuando trabajando con nosotros. Todo es mucha buena voluntad, porque es una ONG, no tenemos sin fines de lucro, entonces todo lo que viene es un acompañamiento a pulmón. Tenemos desde el Consejo, no, del CADEM, desde PNUD, que es un programa de nutrición de Nación, ellos nos provienen de mercadería para generarle un módulo a ellas mensuales y también darle un espacio de comedor que es, en este último tiempo fue bastante necesario y con esta pandemia mucho más, y nos acompañan y nos apoyan y nos refuerzan en todo esto, no nos abandonan nunca, por suerte, así que es un espacio muy lindo. Bueno, nosotros cuando se empieza a generar, ahora me voy a dedicar más a lo que es el Consejo Local, participamos como representantes en realidad, de la mesa del Consejo Local, ya hace bastante, fuimos turnándonos, se fueron eligiendo dentro de Viedma. En Viedma hay poquitas ONG que trabajen
en materia de niñez, entonces se complica bastante, somos creo que 5 las que estamos en contacto entre nosotras. Y entonces hoy por hoy, creo que estaba Zulma, recién si no leí, participamos del espacio del Consejo Local, y también dentro del Consejo Local también van representantes que son de las redes, así que estamos en contacto permanente, intentamos siempre tener este buen vínculo y a veces, lo dijo Yanni, a veces se puede, a veces no, pero bueno, intentamos esto de seguir trabajando en conjunto. Y hoy por hoy, ya en el segundo mandato, estoy como vicepresidenta del Consejo, que este año, gracias a Dani, me dio la posibilidad de tener una actividad mucho más rica y poder recorrer otros lugares. Yo creo que las ONG somos en gran parte, y lo digo con conocimiento de causa, las que sostenemos a veces algunos programas que se quedan débiles en el camino y nosotros reforzamos y seguimos el empuje y acompañamos, sin importar el reconocimiento de los organismos que tienen que asistir por un derecho a esos niños y adolescentes, ¿no? Somos las que vamos firmes y no abandonamos porque sabemos que hay un adolescente o un niño, una niña, un niño que está con vulneración de derechos y nosotros los acobijamos y acompañamos hasta donde no nos des más la responsabilidad, pero siempre sostengo esto de que vamos a dejar todo hasta que tenga y pueda conseguir lo que necesita. Yo creo que ese es el espíritu de la ONG siempre. Y entre ONGs nos hermandamos de una manera. Allá en Bariloche creo que están mucho más organizados, ya hay un movimiento. Acá todavía falta, pero bueno, estaría bueno poder generarlo. Pero yo digo esto, es agotador, porque muchas veces se labura el doble, pero es muy satisfactorio. Uno cuando lo empieza a expresar y lo empieza a contar y empieza a contagiar esto que pasa. Yo recién escuchaba a Janina y cuando contaba anécdotas, uno tiene millones de anécdotas. Y uno se queda con eso, las ONG se quedan con ese espacio de buenas anécdotas. Entonces, porque las malas las venimos padeciendo, pero las buenas son las que te hacen ese mimo y ese resaltar el valor del derecho vulnerado de ese niño y adolescente, que uno quiere pelear por eso estamos ahí, por eso estamos a conciencia. Bueno, no sé, yo creo que yo iría a las preguntas, porque seguramente que hay un montón que quieren preguntarle a los chicos de Bariloche y que es un espacio tan rico. Lo mío era solamente un aporte para que tengan en cuenta que una ONG es también una pata importante dentro de los consejos de locales y provinciales. Y en mi rol hoy por hoy lo defiendo mucho y todo el tiempo le hago recordar, si ustedes vieran mis sesiones, hago recordar que no solamente en esa mesa está sentada la gente de los ministerios y los legislativos, sino que están sentadas las ONG y los consejos locales, que muchas veces laburamos a pulmón. Así que nada, era eso nada más. Muchas gracias, Carla. También considero que queda reflejada la importancia de las ONG dentro del sistema de protección integral, asimismo dentro de los consejos locales. En el recorrido de esta capacitación hemos visto esta cuestión de la integralidad, de la corresponsabilidad, y considero que queda planteado acá con la experiencia tanto de Bariloche como de Viedma, de las ONG dentro de este sistema, ¿no? El otro día escuché una frase que me quedó grabada, que dicen, las ONGs tenemos barrio y barro. Caen ahí muchas veces estas situaciones de vulneración de derechos y las ONG son las encargadas de articular con los diferentes organismos que componen el sistema. Lo hemos visto, ya les digo, en estas experiencias presentadas tanto desde Bariloche con el movimiento de infancias, particularmente en la Asociación Anturruca y en el CADEM. Bueno, el CADEM por ahí lo tengo como más cercano, entonces puedo ver su trabajo. Esto que nos contaban los chicos de Bariloche, realmente yo no lo conocía, así es que agradecerles. Y dejamos abierta la posibilidad de que levanten la mano y hagan las preguntas que consideren necesarias.
También este espacio tiene el objetivo como de invitarlos a en cada localidad poder conformar ONGs y como interiorizarse un poco más sobre esta tarea tan linda. Los invito a que levanten la mano y hagan consultas. Aprovechemos a los chicos que están acá, que tienen un recorrido y una experiencia que pueden ayudarnos un montón. No, y yo retomo una. Buenas tardes, Sí. no saludé hoy. Entré sin cámara, me cambié de dispositivo y ahora encima me entré desde la compu y no tengo las preguntas. Pero para romper el hielo tiro una yo. Y les pido que se vayan sumando, que abramos las cámaras, que recuperemos el mano a mano, porque por ahí con la presentación nos perdemos y quedamos poquititos, pero somos más de 80. Surgía en el chat y me dejó pensando, ¿no? ¿Cuánto depende de la voluntad estatal? ¿Cuánto de este trabajo que han logrado en sus recorridos, en instituciones que incluso trascienden a las personas, porque ya son parte de la comunidad, ¿no? Nos transformamos en algo pasajero por su vida, pero que ya están consolidadas. Puntualmente, ¿cuánto de eso responde a una voluntad real y un acompañamiento efectivo del Estado en cuanto a las políticas de protección de derechos? ¿Y cuánto de eso se sostiene sobre la espalda de la voluntad individual de aquellos actores que hoy están ocupando o militando o habitando esos espacios, ¿no? Me queda esa reflexión, calculo que puedo suponer algo de lo que ustedes van a contestar, pero me gustaría escucharlo de voz propia, ¿no? De quienes todos los días le ponen el cuerpo a estas organizaciones no gubernamentales que cumplen un rol importantísimo y que nos dejan a todos sorprendidos cuando vemos cómo pueden transformar desde la educación, desde el acompañamiento en adolescentes o a madres adolescentes, y nada, como que me deja pensando, ¿no? Me deja pensando realmente qué espacio importante ocupan dentro del sistema de protección y que evidentemente mucho responde, intuyo, a lugares que el Estado no ha podido cubrir, ¿no? Les dejo esa pregunta a modo de apertura, a ver si se suma alguien más después con alguna otra. Tenés apagado el micrófono, Chani. Perdón, Ramiro, no. A ver, ya les digo, alguien levantó la mano, Ramón, me parece. ¿Levantaste la mano? No, pero yo quiero que me responda Yani primero, que me iba a empezar a Perdón. contestar. Cuando teníamos una manito, Cristian quería aprovechar. No, pero yo quiero mi pregunta, después sigue Ramón. Aprovechen que todos los micrófonos van a estar habilitados para las preguntas. No sé si vamos a poder responderlas, pero sí por lo menos las reconstruimos si son necesarias. Esto que vos decís, Cristian, sabés que a nosotros nos ha llevado muchos dolores de cabeza. ¿Por qué dolores de cabeza? Porque esa pasión porque digo, yo lo siento así y siento que mis compañeros lo que nos mueve es como el deseo inquebrantable de que la vida de esos pibes se transforme. Una, porque la mayoría de los que trabajamos ahí somos del barro, del re barro, y sabemos cómo la educación nos transformó la vida. La educación y las oportunidades en relación a experiencias. Pero eso hace que en el caso de una escuela formal, te lleve a que la escuela se forme parte de tu vida, de tu gran vida. Entonces, ordenar eso y también entender que la pasión y todo el entusiasmo que vos le ponés, el otro no la va a tener de la misma manera y con la misma dimensión, es un gran trabajo. Y en mi persona es un gran desafío personal. Porque bueno, ahí mi compa Rami, que está al lado, sabe que soy de las que me encanta hacer cosas y no sé qué, el campamento 3 días a no sé dónde, no tenemos un mango, no importa, vamos a hacer una feria de plata, una feria de ropa, una feria no sé qué, y vos decís, sí, lo sostenemos a base de mucho laburo, a base de momentos donde tenemos muchas ganas de hacer cosas y otros momentos donde no podemos. Claramente, si tuviésemos mayor acompañamiento del Estado, podríamos lograr un montón de cosas más porque nos dedicaríamos netamente a estas intervenciones y no en sostenerlas económicamente, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que también ahí, cuando uno decide, porque en este caso en las escuelas de gestión social, uno decide trabajar ahí.
uno decide. Cuando uno decide, conlleva una gran responsabilidad. Cuando yo empecé mi tarea docente, era maestra de una escuela, siempre me acuerdo de un preceptor, era profe, en realidad no era maestra, era preceptor, que un día muy enojado en un debate que teníamos por una cuestión salarial, dice algo que me causó mucha gracia en el momento, pero después lo quedé pensando. Dice, bueno, el que no tiene ganas de trabajar con estos pibes, que no sé qué, que se ponga una verdulería, dijo. Y a mí en el momento me causó gracia, era el primer año que trabajaba de profe, imagínense, ni bocado habría, no, nada, 20 años, nada. Y digo, me parece que si eso lo traspolamos como a la experiencia con niños, yo creo que para trabajar con niños y adolescentes uno tiene que tener como ese deseo de que realmente dejar algo en el otro, ¿no? Y que el otro también te deje. Si no, eso se torna más que un desafío, se torna como en algo agotador, en algo que no te gusta, que te quejas, que la pasás mal. Por eso para nosotros es una gran ayuda poder elegir a los profes y que principalmente los profes elijan trabajar ahí. Porque el que elige tiene una responsabilidad y sabe que, por ejemplo, en Anturruca hay 2 campamentos al año y que eso implica que hay 4 noches al año que, por ejemplo, no dormí en tu casa. Que vamos al carnaval y que es febrero, y sí, hace calor, ¿quién nos gustaría estar en el lago, en el agua del Guapi tomando unos mates? Pero no vamos a ir al carnaval, porque el carnaval es importante. Digo, y así con otro montón de cosas que me parece que también hace que sea dinámico, que hay gente que está hace mucho tiempo, hay gente que va un tiempo, después se va, hay gente que vuelve, y como que ese dinamismo también oxigena, ¿no? Hace que haya como gente nueva, que tenga ganas, otra gente que decide por otros momentos, estar en otros espacios. No sé ahí, Rami, si querés aportar algo en relación a cómo venimos en la escuela. A mí me parecía por ahí como una herramienta importante, que es esto, el poder pensarnos con otros, nos hace a veces alivianar esas cargas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que pensar en armar un campamento, y no haber articulado con la gente del camping que nos hace los descuentos, la familia, el rol de la familia, todo eso, hace que sea más llevadero. Pero por eso mismo, es cuando tomamos esto del rol que tiene que tener el Estado y las ONG, me parece que es sumamente importante que nosotros estamos vinculados al Estado, que no es menor, pero que también hay muchas cosas que pasan por nuestro bolsillo, y que pasan por nuestra voluntad, es verdad, pero también pasan por ese deseo de ser un educador popular y un educador que piensa la educación como una herramienta de transformación. Si no lo pensás de ese lugar, muchas veces te terminás transformando en un operario. Un operario puede servir para una cosa, pero no para formar niños y niñas. En este caso tenemos que ser trabajadores de la educación, pero no solo trabajadores de la educación, sino también artífices de transformación. Entonces eso conlleva una carga extra, pero al final del día, al final del año, y viendo todo el recorrido, uno se emociona y esa carga suele ser mucho más liviana. Sí, yo lo único que quiero agregar es que esto que preguntaba Cristian, ¿qué es lo que promueve por eso también somos tan criticados, ¿no? Porque creo que el amor que nosotros le metemos a cada espacio, y hablo en general porque uno cuando trabaja en ONG creo que tiene que hacer el mismo lineamiento, el amor que le ponemos al espacio y a la construcción de ese espacio que se va modificando de acuerdo a cada etapa, nosotros realmente sabemos qué es lo que les pasa a los pibes y qué es lo que necesitan, porque tenemos el diálogo continuo con ellos, a los pibes, a las pibas, a los niños, a las niñas, y al tener tan fresco todo el tiempo, permanentemente, esa demanda, ¿qué es lo que nosotros llevamos adelante esto? Yo creo que en algún momento creo que las cosas van a cambiar y vamos a tener un reconocimiento que las ONG, que somos parte de este sistema y que no quedemos relegados por afuera. Pero creo que básicamente tiene que ver con esto, con el compromiso y esto que decía Yanni de esta oxigenación que a veces te genera la gente y la elección de ir y participar de ese espacio que es tan rico. El enamoramiento, yo aseguro y fervientemente que cuando uno entra a una ONG o una persona entra a una ONG a laburar, si se enamora del proyecto, le cuesta mucho salirse después
porque hay que tomar una decisión muy grande para poder retirarse, pero el corazoncito queda ahí y va a estar pendiente de ese espacio permanentemente, por más que esté trabajando en el Estado, va a querer volver a la ONG. Yo se lo digo porque lo he pasado y lo he transitado. Pero bueno, son espacios lindos que hay que aprovecharlos y hay que construir cotidianamente. Y saber también que hay momentos, ¿no? Yo creo que está bueno pasar por un espacio de esa experiencia, pero también el costo subjetivo es muy alto. Y digo costo subjetivo en relación a que el tiempo, la cabeza, el corazón, todo lo que uno pone también en esos espacios, poder reconocerse que hay momentos donde sí se puede, momentos no, o momentos donde va a media carga, y sostenerse con otros dentro del espacio y con otros de otras instituciones, también hace que se pueda sostener. Si no, veía ayer que alguien preguntaba cuántas personas participan en las distintas experiencias. Nosotros particularmente tenemos como una base de que para hacer una actividad tenemos un límite mínimo, una base de docentes. Y generalmente somos más de los que tienen que participar un día feriado, un día... Pero bueno, somos más también porque vuelvo al punto inicial. Creo que cuando hay deseo, no lo ves solamente como tu lugar de trabajo, ves ese lugar donde hay algo de que otras posibilidades se abran. Y cuando lo pensás a pensar desde otro lugar, me parece que hace también que se disfrute. Nosotros en la escuela siempre hacemos el chiste de que el día que no me vean con deseo de... entre nosotros, ¿no? El día que no me vean con ganas de hacer tal y tal cosa, avísenme porque y es así, es realmente el día que uno se levanta y no tiene ganas de estar con los pibes, no tiene ganas de armar un proyecto, no tiene ganas, y es interesante hacerse una pregunta si ese es el lugar para seguir estando, ¿no? Ahí también quería sumar una cosa Hermosas que palabras, gracias. Sí. Que es como sumamente Sí. interesante, me parece como importante, es que lo esencial en esto es el proyecto, porque las personas somos temporales y estamos un tiempo y nos vamos y buscamos otros horizontes o buscamos otras luchas, y ese espacio tiene que sostenerse en el tiempo. Si yo me voy y la murga desaparece, me parece que el juego ahí o mi apuesta a ese espacio educativo no tiene sentido y no cumplió el rol que tenía que tener. Entonces, por eso muchas veces pensamos en las personas que lo habitan como sumamente importante, pero si son dependientes de las personas, los proyectos no sirven. Entonces eso es lo que nosotros también apuntamos, a que más allá de que la gente que pasa por la escuela, lo que prevalezca es el proyecto, y el proyecto tiene una serie de marcos, una serie de ideas, y esas ideas no las transamos. Y eso tiene que ver básicamente con la defensa de los derechos del niño y la niña. Gracias. Hay una pregunta ahí que quedó medio arriba. Dicen, ¿reciben ayuda o apoyo de otras organizaciones? ¿Y cuántas personas intervienen? Esto ya más o menos Yanni lo contó, pero si reciben apoyo de otras ONGs. No sé quién hace la pregunta, comento de acá desde Viedma. En Viedma, Gabriela, en Viedma lo que hacemos es, nosotros trabajamos mucho con la comunidad en pedidos de colaboración, y la verdad, nosotros, no lo dije, hace 20 años que estamos dentro de lo que es el acompañamiento de adolescentes embarazadas y madres, y la verdad que tenemos un espacio en Viedma que es recontra reconocido por la gran mayoría de la comunidad. Ya te digo, el recorrido de las escuelas, las direcciones, nos han permitido generar ese vínculo con la gente que está en esta localidad. Entonces, no sé, hay una necesidad de algún adolescente que necesita, que se ha ido a vivir sola, que incluso ya ha egresado del espacio del CADEM, y nada, vienen a acudir a nosotros porque saben que hay una buena respuesta, y tiene que ver con esto, con la comunidad que tiene una reciprocidad al trabajo que nosotros generamos. Después nosotros trabajamos muy fuertemente con 2 ONG de acá, que una es Fundación Creando Futuro, donde también nosotros articulamos, pero saberes, conocimientos y acompañamiento, pero nada, económicamente nos sostenemos medio a pulmón, con donaciones, nosotros tenemos la colecta a veces de la cooperativa obrera de acá de Viedma, que ya nos tenemos el reconocimiento y nos llaman año a año para
hacer la colecta, bueno, grupos o sindicatos que también hacen, no sé, hacen una maratón en el verano que se llama el Cóndor Ilumina, y nos tienen en cuenta para lo que es la recepción de mercadería y útiles escolares, porque las chicas nosotros también hacemos ese acompañamiento. Digamos, en Viedma nos pasa esto puntualmente. Después, a nivel nacional y a nivel provincial, ahora se está haciendo la sanción de los 1000 días, que nosotros entraríamos en ese programa, veremos qué se puede aportar al CADEM. Lo que pasa es que a nivel provincial, lamentablemente, hay también plata para que puedan generar un programa, pero no hemos sido convocados todavía, así que veremos si dentro de poco nos convocan, si nos invitan a participar y ser gestores de esto. Nosotros tenemos una hermana que es un CADEM que se hizo en SAO. Nosotros, nuestra propuesta es poder replicarlo a toda la provincia, es nuestro objetivo, y lamentablemente no tenemos los medios y recursos. Lo poquito que pudimos ir haciendo, creo que quedaban en 2 localidades, una fue SAO, que fue donde prendió, pero es totalmente independiente, ellos se manejan diferente a nosotros. Nosotros es un centro de día, estamos desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, y en SAO tienen días puntuales, no sé si hay alguien de San Antonio, pero trabajan diferente a nosotros, tienen otra dinámica, pero también funciona. A nosotros nos encantaría que funcione en toda la provincia, porque sabemos que la problemática del embarazo es una situación bastante, a veces muy difícil de acompañar, porque no queda en un lado ni de adolescentes ni de niños, ese embarazo adolescente, entonces complicado. Justamente, Carla, te preguntan en el chat hasta qué edad pueden estar en el CADEM, y después pasamos a los chicos sobre estos aportes de otras ONG. Bueno, nuestro centro es a partir de los 14 años hasta los 18. Pero bueno, nosotros en este tiempo de pandemia y anteriormente también somos un poco más flexibles, porque consideramos que la adolescencia se ha extendido mucho y hay muchas chicas de entre 20 hasta 25 que, bueno, no tienen el acompañamiento y en un entorno sano para poder hacerse valer por ellas mismas. Incluso han dejado la secundaria desde el primer año, y lo que hacemos es acompañarla para que puedan retomar su secundario y puedan finalizarlo. Gracias, Carla. No sé si Ramiro o Janina quieren comentar esto de las ayudas de otros organismos. Un poco lo comentábamos ahí, viste, Sí. en la propuesta, que es como es necesaria la articulación. Y entonces esa articulación la construimos con otras organizaciones. Y básicamente nosotros recibimos los sueldos del Estado a través de un convenio que tenemos firmado con el Estado, y después esto en general es mucho a pulmón vendemos todo, justicia, todo lo que se les ocurra. Nos creció laurel, vendíamos laureles. Nos creció tomillo, vendíamos tomillo. Es imposible dejar algo olvidado en la escuela y después no ir a buscarlo, porque si es una campera sale feria. Así que es muy complejo. Sí, vendemos muchas cosas. A veces pedimos donaciones y nos ayudan, pero no tenemos un aporte mensual o si necesitamos efectivo para pagar un transporte, por ejemplo, tenemos que hacer feria de ropa, feria de torta, no sé, tratamos en un momento de buscar padrinos, pero no logramos como ahí tener algo ahí para poder tener como un aporte mensual, pero es un gran limitante, porque nos focaliza que mucha energía la tengamos que poner en eventos, cuando podríamos estar haciendo otras cosas, pero bueno, también sabemos que es una condición necesaria esa plata para poder lograr otras. Cuando vamos a acampar, por ejemplo, necesitamos muchísima plata, y eso que el de transporte es un copado, que hace años que usamos el mismo transporte y nos cobra la nafta nada más. Y así todo, estamos hasta último momento contando la moneda, contando esto, pidiendo plan de pago, te puedo pagar ahora y el mes que viene, o sea, como que en lo económico no es nuestra fortaleza, no recibimos como mucho acompañamiento, y tratamos sí de hacer estas cosas bien populares, como las ferias, que muchas veces los porteros nos ayudan mucho con las ferias.
tienen mucha labia ahí que nos ayudan como a vender, a ver de qué manera, las familias también, hay profes que ahí se copan, pero nos organizamos, porque tampoco podemos estar todos en todo. Entonces el que se encarga de juntar la plata generalmente es el que es bueno para nada, para la venta, la reventa, el que se organiza bien con la plata. Después hay otro que se encarga más de la publicidad, o sea, como que nos empezamos a armar en comisiones como para resaltar la fortaleza de cada uno, por decirlo de algún modo, y no agotarnos estando todos en todos lados. Sí, yo quería aportar esto de también los convenios, los benditos convenios que muchas veces surgen, que uno los pelea, porque no es que vos vayas a una notita y te dicen que sí, todo bien, no. Nosotros por suerte dentro del CADEM tenemos el espacio de Urquiza y uno de Lavalle que fue donado por una iglesia católica. Son espacios nuestros, entonces no tenemos que pagar alquiler, pero quienes tienen que solventar un alquiler, una ONG, se hace muy difícil. Pero sí tenemos convenios con el municipio, con el luz, gas, agua, entonces eso nos habilita a no tener que estar destinando nuestra cabeza en esos pagos. Sí, opino igual que Yani, nosotros vendemos todo también, las chicas cocinan, y que budines y que cosas, intentamos que en gran parte sea equitativo, digamos, como que las chicas también trabajan para ellas, entonces no sacarle ese mango que le ingresa, sino que aportarles, digamos, como este conocimiento, que puedan hacer pan dulce, que puedan, en este tiempo de navideño, ¿no? Que aprendan a hacer un pan dulce, que aprendan a hacer un budín, entonces que puedan venderlo para tener su mango y poder no siempre ser asistidas desde ese lado, sino la asistencia que nosotros buscamos del Estado tiene que ser de otro lado, desde el derecho, no solamente de la asistencia, porque si no queda en eso, la asistencia de mercadería, de pañales, de leche, y no es eso lo que se está buscando del Estado, sino de otro lado. Muchas gracias. Hermosas experiencias, yo creo que nos han contagiado a todos y todas las que estamos acá en esta capacitación. La verdad que yo por lo menos estoy así como muy entusiasmada con lo que han contado. Porque son profes muy grosos que valoran el labor y la guerra que le ponen. Siento hablar a alguien y no sé quién es, como ruidos. Bueno, ahí está. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, algún aporte, contar alguna experiencia? Ya estamos sobre la hora casi. Los escucho. Hasta ahora es felicitaciones y esto de cómo se nota el amor y el compromiso para el trabajo que tienen ustedes tres en cada uno de sus lugares. Sí, Ramón Espinosa. Ahora sí levantó la mano Ramón Espinosa. Era otro Ramón recién. Ahí está Ramón. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Yo soy de Viedma, trabajo en el espacio de sonoridad andina, que es un espacio que está en conjunto entre Salud, Unidad Adolescencia y CENAF. Y bueno, un poco la reflexión, que igual lo puse ahí, también está, ahí decía Alicia Altamirano también, ¿no? Estos testimonios dan cuenta de que el Estado está incumpliendo a veces, y a veces no, muchas veces. Igual entender qué es el Estado, bueno, el Estado somos todos, ¿no? Pero, digamos, yo hablo desde mi experiencia como coordinador de percusión de sonoridad andina, que muchas veces surgió el impulso de decir, bueno, hagamos bombos con baldes para que los chicos puedan tocar porque los instrumentos nunca llegan. Pero si hacemos los bombos con baldes para que los chicos puedan tocar, quienes nos tienen que mandar los instrumentos se relajan porque ya resolvimos y nunca llegan los bombos. Y entonces los chicos siguen tocando con baldes, y entonces es como hay que medir mucho cuándo ponerlo personal y cuándo hacer fuerte la exigencia de lo que el proyecto necesita que sea solventado, ¿no? Como ese es
un poco lo que yo les preguntaba, cómo han podido, yo hace poco que trabajo para este proyecto de sonoridad andina, cómo han podido a través de los años, digamos, ir sobrellevando este desgaste, o hasta dónde, cómo se mide, porque mi impulso es, consigamos los baldes, así las chiques pueden tocar, pero por otro lado digo, pero estaría bueno que lleguen esos bombos que están pedidos para que los pibes toquen con instrumentos, que es lo que se merecen. Entonces, bueno, un poco por ahí venía mi reflexión. Gracias a todos y a todas. No robo más tiempo. Gracias, Noelia. Y nos vemos. Gracias. Gracias, Ramón. Muy bueno el aporte. No sé si quieren contestarle a Ramón esto de cómo se hace sostenerse en el tiempo con estas dificultades. Janina, esto cuando planteaba que hay etapas malas, creo que las etapas malas siempre y las más difíciles son cuando uno tiene que buscar y salir con una carpetita como revalidar el espacio que uno ocupa o que ocupa la ONG en Viedma o en las localidades donde, por ejemplo, Bariloche, qué sé yo, cuando ya tienen un reconocimiento local y comunitario, tener que salir con una carpetita a revalidar esto, creo que ahí empieza la etapa dura, ¿no? Esto de poder tener que hacer convenios, tener que pelear todo el tiempo el espacio que uno fue construyendo, ni siquiera fue ganando, fue construyendo y modificando a lo largo del tiempo. Nosotros, imagínate, hace 20 años han modificado, ahora viene otra modificación, así que imagínate, modificaciones inmensas, y estamos abiertos a eso. Yo creo que tiene que ver con la convicción que uno lleva adelante en el trabajo de la ONG. Yo creo que tiene que ver con eso, cuando uno está convencido y labura por esas pibes, esos pibes que te miran y tenés ese lazo y ese vínculo que muchas veces, yo laburo por ellos, no laburo por una satisfacción propia. Entonces buscar las cosas no es por uno, sino es creo que nosotros, ¿no? Anteponemos al adolescente para que pueda valerse por ella misma y el equipo de trabajo, sobre todo, el respaldo que te da el equipo de trabajo y decir muchas veces como coordinadora uno se plantea si las cosas las hace bien o las hace mal, y decir, tus compañeros que te avalen ese empuje. Por eso les decíamos que esto del enamoramiento o el compromiso o elegir estar ahí, tiene que ver con eso. Uno cuando va a trabajar al Estado, hasta se agota, se aburre, es monótono, a veces podés dar hasta ahí nomás, porque hasta ahí nomás te permite la gente de arriba. En cambio, en las ONG, la propuesta o los cambios son colectivos. Todo nace de algo que se funciona en una mesa de trabajo, donde las opiniones de todos y todas y todes son importantes, donde las opiniones de las adolescentes, en mi caso, son importantes. Si el taller de manicura no funciona, bueno, que venga el de panificación, y si no funciona el de panificación, bueno, que venga otro. Bueno, ¿qué les interesa? Hacer currículum. Bueno, hagamos currículum. El aporte del adolescente en nuestro espacio y la escucha activa es muy importante. Para nosotros, lo que nos sostiene es porque nuestro objetivo es lo que ellas necesitan y quieren. Obviamente que hay lineamientos que uno tiene que quedarse y enmarcarse en eso, pero la propuesta es para ellas y por ellas y creada por ellas. Este espacio de radio que ustedes miraron cuando, esta difusión que lo hicieron en las mismas pibas con sus parejas en un espacio de radio porque querían tener taller de radio y salió de ellas y la propuesta salió de ellas. Querían tener un espacio, un taller de revistas. Hicimos un taller de revistas, digamos, como que está permanentemente, quieren hablar de las propuestas o los debates que se hacen dentro del CADEM, tienen que ver con ellos. Entonces, piden charla de ILE, hacemos charla de ILE, piden charla, bueno, se busca, es la propuesta, digamos. La idea es que puedan tener su derecho en un espacio que no se vulnere, que se sientan parte con sus pares, porque a veces ellas piensan que están únicamente ellas adolescentes embarazadas y no es así. Son un grupo etario bastante complejo. Pero espero haberte respondido lo que preguntaste, Ramón. Muchas gracias, Carla.
Sí, ahí está. En función de la hora, ahí Cristian avisa que están todos habilitados para abrir el micrófono si quieren hacer alguna consulta. En primer lugar, antes de despedirnos, quiero agradecerles infinitamente a los tres. No es fácil que digan que sí cuando se los convoca a participar de estos espacios, y los chicos dijeron que sí inmediatamente, y con el entusiasmo y el compromiso y el compromiso de presentar un PowerPoint, de tomarse el trabajo. Janina estuvo hasta recién también, hasta hace un rato, en la sesión del CONIAR, Carla lo mismo. Agradecerles por contagiarnos de estas ganas de seguir, por la experiencia hermosa que nos contaron y por la paciencia. Muchísimas gracias. Quedan los micrófonos abiertos si quieren hacer alguna consulta. Les recuerdo que el lunes no habrá clases por esta cuestión del eclipse, así es que nos vemos el miércoles. Quedan los micrófonos abiertos para hacer consultas a último momento, saludar a los chicos y agradecerles por esta hermosa clase de hoy. Gracias. ¿Podemos ir a los cerros? ¿Podemos ir a los cerros? Gracias, chicos. Gracias por toda la tarea que llevan adelante. Es inmensa, es inmensa. Nos vamos reflexionando hoy, ¿eh? La verdad que nos dejaron a todos interpelados. Sí. ¿Cuánto están dando ustedes? ¿Cuánto estamos dando nosotros cada uno de su espacio? ¿Cuánto le corresponde al Estado? ¿Cuánto es personal? ¿Cuánto es? Bueno, un montón de preguntas que nos llevamos, y súper interesante sus trayectorias, sus recorridos. Abrazo gigante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo... Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que es muy entusiasmante lo que están contando, lo que hacen. Acá yo estoy en una organización que también trabajo con lo que es Gabriela, apaga la cámara, así te escuchamos mejor. Gabriela Marín. No, yo no estoy hablando. Perdón. Natalia. Los niños, Está bien, Natalia. de la organización. Muchas gracias por ser eso. Muchas gracias por escucharnos, principalmente. No es menor un viernes a las 6 de la tarde escuchar a 3 personas así como alocadas con lo que quieren contarle y resumir y demás. Pero bueno, creo que si hay algo que podemos compartir es el deseo de ser parte de los proyectos de los cuales formamos parte cada uno, y sin hacer romanticismo de la experiencia. Sabemos que hay cosas que no funcionan y que no están bien y que vamos en lucha de eso. Nosotros en este momento estamos a previa de ese comunicado público porque no recibimos las neutras, o sea, todo bien, pero hasta ahí nomás. Pero me parece que en este punto poder como compartir que la experiencia, el trabajo con Incovecos, que tiene sus rodeos, momentos buenos, momentos malos, pero creo que lo más importante es que uno realmente tenga la convicción de querer estar en ese lugar. Y ahí los efectos, a veces, creo que Rami y yo nos vamos a ir de la Turruca y tal vez los efectos lo vean otros, que trasciendan nuestra historia. Y bueno, fue ahí, nosotros en ese momento la lucha fue esa, y tal vez la posibilidad de que otros lo puedan como aprovechar fue en otro momento donde no estuvimos. Pero bueno, queríamos compartir como esa experiencia y sin romantizar de que no es todo lindo y que no está todo bien. Pero seguimos apostando, y el día que no haya deseo, y bueno, la invitación a todos los que trabajamos con niños y adolescentes en situación de vulneración, si no, chao, realmente dedicate a otra cosa porque la vas a pasar muy mal la vas a pasar. Es verdad.